Hoy vamos a hablar de pasturas y verdeos. Aunque parezca una obviedad, la alimentación adecuada conduce a la obtención de individuos de alta calidad que expresan todo su potencial genético. A partir de entonces de el concepto de calidad en cuanto a equilibrio nutricional de acuerdo a la categoría y cantidad adecuada de acuerdo al peso del animal. Cuando hablamos de pasturas, hablamos de pasturas naturales o de pasturas implantadas. Las pasturas naturales son aquellas que existen ya en una determinada zona, tienen el inconveniente de que pueden ser más o menos estacionales y con una composición que no es del todo la adecuada, porque generalmente sobresalen las gramíneas a las leguminosas y esto implica que haya un desequilibrio nutricional. En cuanto a las implantadas, el hombre es el encargado de elegir las especies que va a implantar. Esto dependerá de la zona y dependerá también para quién, para qué categoría necesito implantar pasturas. Pero la pauta más importante a tener en cuenta en las pasturas implantadas es, por un lado, que garantice un aporte de volumen de forrajes a lo largo de todo el año y que el equilibrio sea lo más adecuado posible, lo más equilibrado posible, de acuerdo a la categoría que está programada la pastura. En cuanto a las pasturas implantadas, podemos hablar de pasturas monofíticas cuando están implantadas, programadas con una sola especie, o polifíticas, que son aquellas que están implantadas, programadas con más de una especie. Y con esto lo que logramos es combinar los diferentes ciclos vegetativos para garantizar el aporte de una cantidad de forraje más o menos constante a lo largo del año. Dentro de las pasturas naturales tenemos fundamentalmente el pastomiel, la flechilla y la cebadilla criolla. Dentro de las pasturas implantadas, como dijimos, podemos hablar de pasturas en base a gramíneas, en base a leguminosas o pasturas consociadas de gramíneas con leguminosas. Una pastura implantada necesita una adecuada densidad de siembra, un adecuado manejo de los potreros de acuerdo al destino, a la categoría, y una adecuada época de siembra para que pueda tener un buen crecimiento y un buen aporte de calidad y cantidad de pasto. En primer lugar, de acuerdo a la densidad de siembra, el planteo es que debido al hábito de consumo del caballo, la densidad tiene que ser mayor a la de los bovinos, porque los animales, los caballos, tienen el hábito de caminar mucho mientras comen, y esto puede perjudicar a la pastura. Por otro lado, de acuerdo al destino de los potreros, cada categoría va a tener requerimientos particulares y por esto es que es necesario equilibrar la proporción de gramíneas y leguminosas de acuerdo a la categoría a que va a ser destinada la pastura. Nosotros acá en este gráfico vemos, de acuerdo a la topografía del suelo y al pH del suelo, cuáles son las especies más aconsejadas para cada una de estas características. A un pH menor, a un pH más ácido, que se encuentran generalmente en zonas de loma, la alfalfa, la cebadilla, el trébol rojo, en la media loma, que son de inferior calidad,
el trébol blanco o la festuca, y en los bajos, que pueden ser tanto dulces como salinos, el agropiro y el melilotus, también el lotus tenuis puede ser utilizado hasta en bajos alcalinos. Según la época de siembra, podemos tener una opción de siembra en otoño o una opción de siembra en primavera. Cuando hablamos de una siembra en otoño, lo que logramos es un buen desarrollo radicular, una siembra en fines de febrero, marzo, permite que la raíz crezca en forma más importante que la parte aérea. Por eso va a tener una buena implantación y vamos a necesitar que desarrolle la parte aérea en forma progresiva, más lentamente, para tener una buena pastura. En la primavera el inconveniente es que desarrolla más la parte aérea que la parte radicular, y esto puede generar una menor implantación o una inferior implantación, y esto puede perjudicar la estructura de la planta y el arrancado de la planta por parte del animal en lugar del corte. En cuanto a las pasturas implantadas, hay una variedad muy importante de especies. Dependerá de la zona, dependerá de quién aconseje las diferentes alternativas de especies de gramíneas o leguminosas. En cuanto a las gramíneas, el regras, la cebadilla, el pastobillo y la festuca, que son de tendencia invernal, y el phalaris y el agropiro de tendencia primavero-estival. Dentro de las leguminosas, el lotus, fundamentalmente de tendencia invernal, la alfalfa y los tréboles de tendencia primavero-estival. Una buena pastura debería estar compuesta con especies palatables para la especie en cuestión, que pueda tener especies resistentes a las heladas como la festuca, especies resistentes al pisoteo como la cebada o el ryegrass, especies con buen rebrote, especies con buen malcollaje, o sea que tengan un buen volumen de parte aérea y que cumplan con el requisito de un buen valor nutricional y una alta digestibilidad. La pastura para equinos deberá ser de especies consociadas en forma adecuada. Generalmente se utilizan no más de 5 especies, 3 especies de gramíneas y 2 de leguminosas, de acuerdo a las categorías y a los requerimientos nutricionales de estas categorías, la densidad de siembra que ya habíamos nombrado previamente, el sistema de pastoreo que tiene que ser dirigido y no intensivo, tener en cuenta que los animales no deberían entrar a la pastura hasta que no levanta el rocío. ¿Por qué? Porque cuando hay humedad las formas larvarias de los parásitos van a estar en la parte superior de la planta y eso va a aumentar el riesgo de parasitación de los animales. Entonces la idea es que levante el rocío para que las larvas bajen hacia la base de la planta y sea menor el riesgo de parasitosis en los animales. Y tratar de dejar un 50% aproximadamente del forraje disponible para que la planta pueda tener una buena cantidad de energía, una fuerza importante para un rebrote más rápido. La condición de la pastura la podemos evaluar como excelente, buena, regular y mala, de acuerdo a la cobertura, a la filtración de agua, al grado de erosión y al porcentaje de floración del potrero. Una pastura es excelente cuando la cobertura del suelo es buena, la filtración de agua es adecuada, composición florística
mayor a 75% de especies deseables y no hay erosión. Una pastura es buena cuando la cobertura empieza a disminuir pero sigue siendo aceptable, mantiene la filtración adecuada de agua, con un 50 o un 75 de especies deseables o intermedias, y va a ir solamente una leve erosión justamente por pérdida de especies. La pastura será regular si la cobertura del suelo es escasa, erosión moderada grave, con un 25 o un 50% nada más de especies deseables o intermedias, y ya tenemos problemas graves de erosión. Y la pastura será pobre cuando encontramos suelo desnudo, erosión grave, menos del 25% de especies deseables y escasa humedad en el suelo. La pastura tenemos en cuenta que es perenne, no es permanente. Dependerá de su uso y la intensidad en cuanto a lo que es frecuencia e intensidad de pastoreo, para que sea lo más perenne posible, pero tengamos en cuenta que no dura para siempre, depende justamente del uso. Y consideraremos entonces el reemplazo de la pastura cuando observemos menor producción de forraje, cuando tarda más en recuperarse, o sea, en rebrotar, y cuando las especies que encontremos son de inferior calidad. Dentro de lo que son pasturas implantadas, habíamos hablado de que principalmente consideramos las gramíneas y las leguminosas, y que la proporción sería de un 80-85% de gramíneas con un 15 a un 20% de leguminosas. El buen potrero deberá tener un buen pasto compacto, parejo, especies de buena palatabilidad y valor nutritivo, exento de plantas tóxicas, más allá de la característica de los equinos de no tolerar, aceptar plantas tóxicas, no ingerirlas, abundante agua y buena sombra, suficiente superficie en relación a los animales que sean adecuados a la carga animal, con una menor carga parasitaria en lo posible y con alambrados seguros. Los factores que influyen en el manejo de las pasturas: elegir un buen potrero, elegir las especies adecuadas, que sean palatables, hacer una rotación adecuada de los sistemas de pastoreo, que la producción de pasto sea eficiente y que la utilización sea eficiente, con una adecuada carga animal y respetando la conducta del equino. Ya hablamos de la utilización de la pastura, sea un pastoreo dirigido, no intensivo, porque de esta manera se logra el descanso de la pastura, se mantiene el crecimiento continuo, disminuye la carga parasitaria y se aprovechan al máximo los rebrotes, evitando la maduración de las plantas y con esto una consecuente disminución de la calidad del forraje. Los limitantes de las pasturas es el pisoteo y el hábito de caminar que tiene el caballo. En condiciones normales, naturales, no come donde defeca, y esto tiene que ver con que no dispone de una superficie amplia para elegir zonas diferentes. Esto siempre en condiciones ideales. Que haya un control de plantas tóxicas y malezas y que se maneje en forma adecuada la carga animal. En cuanto a la palatabilidad, lo que es el gusto del animal para una determinada especie, dentro de las gramíneas la especie más palatable es el regras, luego la cebadilla, pastobillo, festuca y phalaris. En las leguminosas el lotus es el más palatable, luego le siguen la alfalfa y los tréboles. Una alternativa son los verdeos, que son cultivos estacionales para cubrir baches,
Los baches pueden ser de invierno o de verano. Para los baches de invierno se suele utilizar la avena, el ryegrass anual, porque hay también un ryegrass perenne que se utiliza para pasturas, la cebada forrajera, el trigo forrajero, el triticale, que es un híbrido del trigo y centeno, y el fetulolium, que es un híbrido de la festuca y el ryegrass. Los verdeos de ciclo temprano, como la cebada, de ciclo medio o intermedio, la avena y el ryegrass, o los de ciclo tardío, el ryegrass. Cuando hablamos de ciclo temprano, porque pueden ser sembrados entre fines de febrero y marzo, y los de ciclo tardío, que son los que se utilizan más tarde, entrado abril, pero tienen los verdeos en general tienen la capacidad de producir pasto durante bastante tiempo más allá del tiempo de invierno o verano, y esto dependerá de la frecuencia y la intensidad de pastoreo. Los verdeos de verano, el maíz, la soja, el sorgo y el mijo perla, que es el Penicetum purpureum. Y en el caso de que no se disponga ni de verdeos ni de pasturas, la suplementación puede realizarse con rollos, más allá de que pueden ser de inferior calidad. Puede ser suplementados con fardos de alfalfa o de pasto mezcla. Pueden ser suplementados con cubos, generalmente de alfalfa, con pellets, que se supone que son productos elaborados. Los pellets son la forma de presentación, y eventualmente ensilaje de planta entera de maíz, también como aporte energético en la dieta.